hay que infantilizar la educación. Ajá. Infantilizar la educación en el sentido siguiente, ¿eh? No en el sentido no, el sentido de que ¿qué hacen los docentes de infantil? Pues yo creo que son los grandes expertos y expertas en educación. ¿Por Ujú. qué? Porque de repente son capaces de decir, yo quiero hacer esto y para esto tengo esta herramienta y tienen una gran paleta de herramientas. Un docente, ¿cuál es su labor? Pues yo creo que un docente lo que tiene que ser es un provocador. Ujú. O sea, alguien que provoca experiencias de aprendizaje. ¿Y qué es eso? Pues eh, mueve el suelo debajo de los pies de un aprendiz de tal manera que no le quede más remedio que hacer algo. Y ese algo es hacerse preguntas y buscar respuestas para esas preguntas. Ujú. Y si conseguimos mover el suelo para que un alumno se haga preguntas y busque respuestas a esas preguntas, estamos generando el aprendizaje. Bienvenidos al podcast Aprender es Crear. El día de hoy estamos con Juanjo Vergara. Él es un especialista en innovación educativa y metodologías activas, formador docente en ejercicio, pedagogo especializado en educación para adultos, tiene un sinfín de publicaciones, ha participado en muchos proyectos de innovación educativa y bueno, no quiero perder mucho tiempo hablando de todo eso porque nos llevaría la vida y además tiene de varios premios a la docencia, ¿no? Entonces, primero, platícame un poquito más de ti, Juanjo, de cuáles son tus motivaciones y cómo es que te decidiste llegar a este punto de dedicar tu vida a la docencia, ¿no? Tu vida profesional. ¿Cuántas horas tienes? Bueno, mira, yo hace muchos años, hace 30 y tantos años, pues salí de las enseñanzas medias como un posadolescente diciendo, quiero ser pintor y escultor, es decir, que me gustaba el arte. Y luego, pues no, y terminé en psicología. Hice primero psicología y dije, a mí esto no me gusta mucho. Y Ujú. me metí en educación. Y entonces luego, y dije, uy, esto sí me gusta. Y me hice maestro y me metí a educar en, pues me gustó mucho la educación en adultos, me metí en cárceles, en psiquiátricos, bueno, con los adultos me gustó, luego con los niños también, ¿no? Y Ujú. luego más adelante me metí en secundaria con los adolescentes y últimamente con futuros educadores. Entonces, el por qué me metí en esto de la educación, oye, porque a mí hay una frase que me maravilla, ¿no? Y es de este maravilloso latinoamericano, ¿no? Freire, que dice aquello de que la educación cambia a las gentes, ¿no? Ujú. Es decir, a mí, bueno, a mí este término de decir, oye, que la educación es el arma más poderosa para cambiar la realidad, no lo sé, pero a mí esa visión de Freire humanista tan maravillosa, ¿no? Es cambiar, es capaz de cambiar a las personas y luego ellas cambiarán el mundo, me parece una apuesta maravillosa. Y yo creo que a eso me he dedicado en esta vida, ¿no? Humildemente, por supuesto. Ya Ah, quisiera yo ser Freire, hijo. claro. Dentro de nuestra comunidad tenemos principalmente profesores de primaria, pero Ujú. tenemos igual profesores tanto de universidades, de educación alternativa, y veo que tú también has estado en esos muchos contextos, ¿no? Y lo que siempre hemos aprendido es que pues cada mm, aula es un universo distinto, ¿no? Cada contexto es diferente. ¿Qué tanto difiere en esto? Me dices incluso en las prisiones, ¿no? Es algo interesante, algo que no se escucha mucho. ¿Qué tanto difiere este tipo de educaciones? Hay principios que se establecen también, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias sutiles que puedes encontrar a lo largo de tu carrera y por qué te has decidido más a la educación para adultos? Bueno, yo me comprometo con la educación de adultos porque, bueno, vivo un contexto, sobre todo en el inicio de mi carrera como docente, que en el contexto español, ¿no? Pues era bastante de reforma, ¿no? Bueno, pues después de
bastante después, pero bueno, no demasiado después de la dictadura, una dictadura que hubo aquí bastante importante, y entonces pues era un movimiento bastante convulso, había llegado a partir sobre todo desde los Pirineos por el lado catalán, ¿no? Y bajando hacia abajo, movimiento de renovación importante. Nos reencontrábamos con autores pedagógicos de lo que llamamos nosotros la escuela nueva, ¿no? Que tenía que ver con Cossío, con gentes, bueno, algunos autores españoles que eran pues bastante eh, comprometidos con el entender a la educación, y entonces yo me meto ahí, pero no porque creo que eso. Fíjate, hay una cosa que sí me gustaría decir en esto, lo que me has preguntado, y Ujú, es, oye, yo creo que defiendo mucho, y lo defiendo con todos, con los universitarios, con ujú. los de secundaria, y también hay que infantilizar la educación. Ajá. Infantilizar la educación en el sentido siguiente, ¿eh? No en el sentido no, el sentido de que ¿qué hacen los docentes de infantil? Pues yo creo que son los grandes expertos y expertas en educación. ¿Por Ujú, qué? Porque de repente son capaces de decir, yo quiero hacer esto y para esto tengo esta herramienta, y tienen una gran paleta de herramientas, los rincones, los talleres, ¿no? Es decir, tiene un montón. En cambio, cuando llegan a otros niveles, pues la universidad o la secundaria, pues de repente parece que la clase magistral es la que impera. Y yo digo, y entonces siempre les digo, no, no, tenemos que infantilizar la educación. Tenemos que ser capaces de hacer rutinas de pensamiento, tener que hacer rutinas de trabajo, tenemos que ser capaces de trabajar cooperativamente, ujú. de gamificar. Todo esto los de educación infantil yo creo que lo saben. Y luego la segunda idea, y de esto que me lanzabas, que me produce, bueno, pues, yo creo, interés, yo creo que es un gran error hacer caso a los gurús de la educación. Ujú. Fíjate, me parece que me estoy tirando piedras encima del tejano, porque parece que es que vas contando, ¿no? Tú como vas dando cursos. No, no, no hay que hacer caso a nadie que te cuente nada de educación. Hay Ujú. que coger, poner lo que te dicen encima de la mesa, ¿no? Y reconocernos en una cosa que es necesario, de verdad, que reivindico en los docentes. El experto en tu aula, la experta, ¿eh? En tu aula eres tú. Entonces, el que conoce a los alumnos, el que conoce tu contexto y el que conoce en tu centro eres tú como docente. Entonces, lo que te dice el experto de turno sobre lo que sea, ponlo encima de la mesa. Conéctalo con tus alumnos, con lo que tú observas, y luego reconócete siendo el experto, experta en tu aula. Y esto es una tarea pendiente en los docentes, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, claro, pues es bastante complicado en ocasiones, ¿no? Entender el contexto de cada una de los alumnos que tenemos frente a nosotros. Em, entonces, en ese sentido, ¿cuál consideras tú que es la labor del docente? ¿No? Y yo sé que es una pregunta tal vez un tanto filosófica, con muchas pues respuestas, ¿no? ¿Cuál es la labor del docente en tu opinión? Ya, no, no. A ver, yo ahí, fíjate, claro, yo he ido a menos, ¿no? Pero según van pasando los años, cada vez vas a menos, y entonces, o sea, a menos en el sentido de simplificar, ¿no? Ujú, De ujú, decir, tenemos que ser capaces de hacer las cosas cada vez más sencillas. Yo me quedo fíjate, yo soy maestro, pedagogo, es decir, que te toca estudiar muchas cosas, ¿no? A lo largo de la vida, y cada vez hay definiciones que se me van quedando. Y a mí hay una que me compromete mucho últimamente, y es un docente, ¿cuál es su labor? Pues yo creo que un docente lo que tiene que ser es un provocador. ujú, Pues alguien que provoca experiencias de aprendizaje. ¿Y qué es eso? Pues eh, mueve el suelo debajo de los pies de un aprendiz de tal manera que no le quede más remedio que hacer algo. Y ese algo es hacerse preguntas y buscar respuestas para esas preguntas. ujú, Y si conseguimos mover el suelo para que un alumno se haga preguntas y busque respuestas a esas preguntas, estamos generando el aprendizaje. Entonces, y eso es
si somos capaces de asumir que nuestra tarea no es de ser un transmisor del conocimiento, que eso es una mentira, una tontería, una falacia, no tiene sentido. Eso, es decir, eso en términos psicológicos se puede describir, en términos sociológicos, pedagógicos no tiene ningún sentido. Es decir, el único sentido que tiene ser educador es ser capaz de provocar aprendizajes, y eso solo lo puedes hacer. Yo siempre les digo en los cursos, y perdonadme lo coloquial, pero pinchando en el culete. Es decir, ¿qué hay que hacer a los alumnos? Pues a veces les gusta, a veces no les gusta, pero hay que pincharles en el culete. Y pincharles en el culete significa, pues a veces hay que agradar, a veces divertir, a veces molestar, a veces increpar, es decir, mover el suelo de debajo de los pies para que se hagan preguntas y busquen respuestas. Y ya estamos. Ese es para mí ese es el trabajo que tiene, bueno, quizá, bueno, luego ya hay todo un trabajo técnico, ¿verdad? Que eso conocemos, ¿no? Pero bueno, de eso no me interesa tanto hablar, me interesa más decir pues creo que la pregunta que tú me hacías iba en ese sentido, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. ¿Cuál es? Toda la teoría llega a un lado, ¿no? Pero incluso en Kichiwa es lo que creemos. Nuestro eslogan es aprender es crear, ¿no? A veces podemos seguir aprendiendo y leyendo sobre, pues, nuevas metodologías, sobre innovación educativa, pero si no lo ponemos a la práctica, pues todo ese conocimiento, pues, no sirve de nada, ¿no? Vale, estabas también platicando este tipo de cosas y bajo esa filosofía de vamos a ponerlo en la práctica, ¿cómo abordas una nueva situación? No sé, llegas a un nuevo contexto, un nuevo proyecto, ¿cuáles serían como que los pasos desde la perspectiva del docente para poder crear una experiencia educativa? Ujú. Bueno, lo primero sería decir, oye, felicitaros por el término de la fundación, es decir, conectar con la creatividad, ¿no? Como término me parece maravilloso, ¿no? Es decir, ¿y cómo creas, ¿no? ¿Cómo inicias? Yo, mi opinión, puedo estar muy equivocado, es decir, pero mi opinión desde la práctica educativa de 30 y tantos años ya haciendo proyectos, o sea que no son 2 ni 3 ya, pero es que lo que necesitamos es reencontrarnos con la realidad del que aprende. Es decir, normalmente el viaje suele ser, tú aprendes algo y entonces el alumno tiene que decir cosas del contenido. Ujú, Y yo lo que creo es que debería de ser un camino contrario. El camino debería de ser, ¿qué dice el contenido del aprendiz? ujú, ¿Dónde lo puede? Y esto en el día a día, mañana cuando entra en clase, bueno, pues ¿dónde puede verlo? ¿Dónde lo toca? ¿Dónde lo vive? ¿En dónde puede ver en su realidad cotidiana esta realidad? Entonces, claro, nosotros decimos, oye, vamos a hablar de, yo qué sé, yo qué sé, de cualquier realidad, ¿no? ujú, De la llegada del hombre o la mujer a la luna, ¿no? ujú, Y bueno, pues bien, pues es interesante. Y al alumno le dices esto y dice, ¿y a mí esto qué me importa? Y tiene razón, no le importa nada. Entonces, claro, es decir, ¿te imaginas que tú tuvieras, que al alumno hubiera llegado un alumno de tu edad y llevara un móvil y se le rompiera el móvil y no pudiera meter un WhatsApp diciendo que ha llegado a la luna? ¿Qué harías? Y ujú, entonces de repente empieza y podríamos trabajar a partir de eso pues la atracción de la Tierra, no sé, en fin, conceptos que a mí se me escapan, hay que decir que no, pero que seguro que profesionales de la física, de la geografía, de las matemáticas o de la historia, ¿no? Hablaría, pues seguro ¿por qué? Porque el chaval, el aprendiz, conecta con ujú, los contenidos. Es decir, ¿qué dice el contenido del alumno, no qué dice el alumno del contenido? Yo creo que esta es una de las grandes tareas pendientes que tenemos herederas, oye, que no tenemos la culpa, los docentes, heredera de una visión tecnocrática de la educación que surgió a partir de los años 70. No vamos a enrollar con términos teóricos, ¿no? Pero es verdad que sabemos, ¿no?, que la tecnocracia en los años 70 del siglo pasado ujú, pues se impone, ¿no? Y entonces de repente pues parece que todos tenemos que estar al servicio de
de los conocimientos, no, son los conocimientos los que tienen que estar al servicio de los que aprenden. Entonces, el docente quizás sería una persona que debería ser capaz de provocar experiencias que hagan darse cuenta al alumno que los contenidos no están fuera de él, sino que están en su vida. Y eso le genera preguntas y eso le genera caminos para buscar respuestas. Y eso sería el inicio de un proyecto, ¿verdad? Claro, claro, claro. De hecho, esa es una situación que nos topamos mucho al inicio de este proyecto. Dábamos clases abiertas y pues la forma de llegar a las personas fue con cursos de regularización. Un alumno reprobaba, llegaba con nosotros y yo era profesor de matemáticas. Mi background es en ingeniería, no, yo no soy educador. Entonces, yo daba clases de matemáticas y demás, y la mayoría de estas clases no les interesa a los alumnos, ¿no? Es por qué estoy aprendiendo eso, ¿no? Exactamente lo que mencionabas. Y siempre era como que encontrar la forma en la que dentro de su contexto este alumno podía tener una experiencia un poco interesante, ¿no? Para él, al menos. Y basado en esto, ¿tú consideras que hay ciertos conocimientos que aunque al alumno no le importen o que no le gusten, de todos modos tengan que enseñarse de alguna forma? Claro, o sea, ¿qué quiero decirte? Vamos a ver, yo creo que no hay que ser fundamentalista en esto de la Ujú, educación. Fundamentalistas son los cuatro iluminados que no han dado clase en su vida, ¿no? Y no se han visto delante de un docente en su vida, pero que escriben mucho sobre educación, ¿no? Yo creo que ujú, sería bonito que la gente se tire 10 o 20 años dando clase y luego se pongan a escribir sobre educación. Entonces ya hablan sobre cosas que saben, no cosas que dicen, no, es que yo pienso sobre educación y de cuándo, no, yo estuve un año dando clase eh, o ni siquiera, pero ya estoy escribiendo aquí como de educación. ujú, Pues ujú, esto para mí no tiene mucho crédito. Lo que sí tiene crédito es hacerse preguntas. Entonces, es decir, los alumnos tienen que aprender cosas. Pues claro, la memoria es importante. Pues claro, el entrenamiento es importante. Claro, es decir, tú puedes hacer que el alumno se den cuenta de que el mínimo común múltiplo, no sé, en México creo que no lo llaman mínimo común múltiplo, pero bueno, es decir, pero, o determinado tipo de procesos matemáticos, etcétera, etcétera, pues son importantes, claro que son importantes. Y lo podemos hacer a través de un proyecto. Ahora que luego hay que entrenarlo, claro, ujú. es evidente. Y que eso hay que entrenarlo, pues a lo mejor, pero que el docente tiene que ser libre de encontrar las herramientas metodológicas que le sirvan para cada propósito. Por eso yo decía que hay que infantilizar la educación. Infantilizar la educación es disponer de una gran paleta de herramientas metodológicas en función del propósito que quiero. Ujú, Y el propósito puede ser que conecten con su realidad, con su vida, que se hagan preguntas, pues a lo mejor el enfoque de proyectos es muy interesante. Ahora, que entrenen, pues a lo mejor la gamificación es muy interesante. Oye, haces un juego, ¿verdad? Y entonces de repente los chavales enganchan y se entrenan muy bien en un determinado recurso. Y en otros, pues incluso una clase magistral, mira, una clase magistral bien dada. ujú. Qué bonito. O sea, cuando alguien, bueno, esto nos ha pasado a todos, supongo que a ti, igual que a mí, a todos nos pasa, es decir, cuando alguien te explica algo bien, dices, ay, cómo he disfrutado, qué maravilla, ¿no? Ahora, ¿te imaginas que te dieran una clase maravillosa, 6 horas todos los días, de lunes a viernes? Dices, mira, vete a la porra, lo que decimos nosotros aquí en España. Oye, mira, esto es muy aburrido, por favor. ¿No? Es decir, es lógico, ¿no? Es decir, necesitamos una paleta de herramientas, entonces hay que entrenar, pues claro, entonces los alumnos tienen que aprender cosas, que es la pregunta que tú me decías, pues claro que tienen que aprender cosas, tendrán que saber las capitales de los países, tendrán que saber la tabla de multiplicar. Hay cosas que hay que saber, hay otras que no. Tenemos que, lo que se dice, curar contenidos, o sea, tenemos que Ujú. quitar contenidos que son interesantes. Pues claro que también hay que hacerlo, pero también hay otros que hay que conservar, por supuesto. Y las herramientas que tiene el docente, hombre, pues habrá herramientas que tengan que ver con memorizar, otros que tienen que ver con entrenar, otros que tienen que ver con generar pensamiento crítico, otros con pensamiento creativo. El problema que hay es, y no me quiero alargar con esto, y conecta con el nombre de vuestra propia fundación, es que procesos de pensamiento de orden superior, como es el pensamiento creativo, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento creativo, en definitiva, que es lo que vosotros apostáis. Bueno, pues no hay diseños didácticos
que legislativamente se avalen de una manera clara en general en los sistemas educativos. Está empezando, pero bueno, se va, se viene, son como pequeñas oleadas, mareas, casi declaraciones de intenciones, ¿verdad? En vez de... No, 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 no. El pensamiento creativo es fundamental y el que quiere montar una empresa y quiere ganar dinero necesita desarrollar pensamiento creativo, y el que quiere desarrollar un movimiento social comprometido también necesita desarrollar pensamiento creativo. Entonces, el pensamiento creativo es fundamental en el aprendizaje. Oye, pues ¿por qué no lo ponemos donde merece? También la memorización. También, es decir, pues si enseñamos matemáticas, tú estabas diciendo las matemáticas, ¿no? Que es siempre pobres, ¿no? Da pena, ¿no? Decir, pues, oye, es que tenemos que entrenar, ¿no? Y es una batalla, sí, ya, y, bueno, bien, pero también hay que saber conectar, entonces hay que hacerlo todo, no renunciar a una cosa y quitarnos a otra. Bueno, yo estoy en esa línea de pensamiento. Sí, sí, claro. Y yo creo también en cuestión del, si ven, si un alumno, o al menos a mí me pasa mucho, ves que tu docente está apasionado de su tema, ¿no? Entonces conectas de esa forma, aunque sea un tema que tal vez a ti no te gusta, puedes llegar a entender esa fascinación o esa belleza del tema que estás viendo, ¿no? Vale, hablando de esas herramientas, una de esas herramientas es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? He visto a lo largo de tu página web y de varios lados que utilizas esta herramienta varias veces, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito así, de forma muy resumida, qué es el aprendizaje basado en proyectos? Ya, bueno, pues así en muy rápido, sería como entender que el aprendizaje debería ser un acto natural. Y desgraciadamente el aprendizaje se ha convertido en un acto fundamentalmente tecnificado, ¿no? Y ha perdido pues la naturalidad del aprendizaje. Y Ujú. cuando tú aprendes algo, lo aprendes porque te haces preguntas en relación a algo, porque conecta con tus necesidades y porque buscas dar respuestas a algo. Y ya está. Ujú. Y no hay más, y no hay más. Y entonces lo que no puede ser es que tú tengas que aprender algo y que el que te intenta acompañar en el aprendizaje te diga, tranquilo, esto ya sabrás para qué sirve dentro de unos años cuando vayas a la universidad. Ujú. Es decir, entonces, claro, el alumno, lógicamente, y con muy buen criterio, dice aquello de, bueno, pues esto ya lo aprenderé cuando vaya a la universidad, déjame en paz. Y además es que hace bien. Bueno, no te lo dice porque, claro, te tiene miedo, pero vamos, en definitiva, lo que piensa es esto. No, no. Yo creo que el aprendizaje... Y el aprendizaje basado en proyectos básicamente es aprender por el sentido común. ¿Y el sentido común qué es? Dice, bueno, pues el sentido común dice que tú aprendes algo porque habla de ti, habla de tus necesidades y es una indagación a buscar respuestas concretas, ¿no? Y esto tiene que ver con tu historia. Y además el aprendizaje no es lineal, no es una especie de meto en la bolsa de la compra objetos, no, no. El aprendizaje es una especie de historia, una narración. Y entonces, pues el aprendizaje basado en proyectos, desde mi punto de vista, es un diseño didáctico que lo que busca es generar una experiencia de aprendizaje, o sea, una necesidad de aprender, un detonante, ¿no? Y meterle en una narrativa al alumno que le obligue a hacerse preguntas y a contestarlas, a buscar indagaciones con ellos. ¿Y para ello qué necesita? Hombre, pues necesita los contenidos curriculares que tú tienes de matemáticas, de historia, pues de todas las materias. Pues claro que las necesita. Y a partir de ahí, ¿y para qué? Pues para generar un producto final, para hacer algo con ello, una acción final. Bueno, pues esto es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Una especie de narrativa que lleva a algo pasa, me hago preguntas, las contexto y hago algo con ello. Eso es el aprendizaje basado en proyectos, desde mi punto de vista. Claro, claro. Y bueno, dentro de tu página he visto varios proyectos que me llamaron la atención, como este viaje de los refugiados, donde los alumnos tenían unos pasaportes, tenían que ir a ciertos países y dependiendo de su pasaporte, les daban allí entrada o no, y después se les preguntaba qué habían sentido con eso, ¿no?
Otro proyecto, pues con materiales que todo mundo puede utilizar, ¿no? Cajas de cartón, cosas, y que eran representativas de ciertas comunidades y podían ponerlas dentro de un mapa, ¿no? Para identificarse con cada una de esas comunidades, o incluso representaciones de la familia, la casa, el barrio, las profesiones, etcétera. Esto en el marco de justicia social, ¿no? Puede ser sobre estos ejemplos o algún ejemplo que te venga a la mente pues no sé, sea representativo. Eh, ¿Podrías describirnos alguna de estas actividades que hayas ayudado a desarrollar? Algo que creas que los docentes puedan utilizar, ¿no? Algo que se lleven, que tenga este tipo de metodología, ¿no? Aplicada. No sé, bueno, yo he ido incorporando proyectos en función un poco de las miradas que van generando. Yo Ujú, creo que una idea interesante, o que a mí me ha motivado en la educación, no sé si interesante, pero a mí me ha resultado interesante, ¿no? Es entender que lo mejor que podemos hacer con un alumno es abrirle los ojos. Y abrirle los ojos es generar la capacidad de que el alumno se haga preguntas, ¿no? Y hacerse preguntas tiene que ver con ser capaz de mirar la realidad y, y comprenderla. Y comprenderla a partir de indagarla, ¿no? Y yo creo que esto es un tema, bueno, que exige que el aprendizaje deje de ser transmisivo y pase a otros niveles. Yo hace tiempo que trabajo, bueno, llevo unos años trabajando con educadores en formación, ¿no? ujú, Y viajo mucho y reconozco que me gusta mucho ser viajero. Me gusta mucho y me exige mucho esfuerzo porque a nadie le gusta salir de casa, ¿no? En casa es donde estás a gusto, ¿no? En tu cama, ¿no? En tu sofá. Y de repente, pues meterte en un saco, pues, sobre todo yo ya que voy teniendo años, ¿no? Bueno, pues no tanto como para dejar la profesión, pero ya no tengo 20, pues entonces de repente dices, oye, pues esto de meterte en un saco, irte a una ciudad, meterte en un albergue juvenil, ¿no? Y tal, pues dices, jo, qué rollo y tal, pero te das cuenta que luego cuando haces una evaluación y los alumnos te dicen, oye, me has cambiado la mirada, esto, trabajar con estos niños o con esta realidad, irme a la India, irme a Marruecos, irme a una ciudad deprimida, a un barrio deprimido, incluso de tu propia ciudad, de repente te cambia la mirada, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de proyectos me parecen interesantes. Algunos de los que decías, bueno, hay muchos no, pero algunos de los que decías yo creo que tienen que ver con esto. Por ejemplo, hay uno que yo creo que se refería a ir por distintos países ujú, hasta llegar a la zona donde vives. Esto para que lo contextualice. Creo que se refería al de la India al Pozo, ¿no? Que era un proyecto muy bonito, ¿no? que yo acompañé, ¿eh? Ni siquiera pretendo haber sido protagonista en especial, pero vamos, si acompañante, ¿no? Es decir, pues se relacionaba con un grupo de alumnos, un colegio que trabajaba con una población muy determinada, culturalmente, que son la población gitana aquí en España, ¿no? Y entonces la población gitana nace, digamos, en el suroeste, en el noroeste de la India, digámoslo, más o menos cerca de Pakistán, y a partir de ahí se genera una gran diáspora. Entonces, claro, y llega a España, ¿no? Y llega al barrio donde estos chicos vivían, ¿no? Y entonces esto daba origen como para generar un proyecto en el que país a país ibas generando, ¿verdad?, pasaportes, ¿no? Y vas pudiendo analizar las culturas y vas recorriendo, pues fíjate, desde la India hasta llegar a España, imagínate la cantidad de países y de ujú. culturas que podías recorrer. Pero quien dice eso dice otro, pues hemos hecho intervenciones urbanas, ¿no? Pues yo qué sé, yo recuerdo juegos utilizando, pues gincanas en la ciudad de Madrid, ¿no? En España, como una gran ciudad en el centro, pues reunir ahí a 200 o 300 chavales, ¿no? Chavales mayores, ¿no? De 17, 18, 19 años, tal, y por la noche y hacer una gincana nocturna recorriendo tal, y entonces, pues oye, la emoción de juntar 200, 300 chavales ahí es esto. Pero vamos, a mí en definitiva lo que sí creo es que los proyectos tienen una finalidad, ¿no? Ujú. Y es que aparte de que sean un recurso para trabajar contenidos curriculares, tienen que servir para trabajar una idea de educación.
Para mí esto es importante. Y la idea de educación tiene que ver con comprometerse con conceptos relacionados con, bueno, pues con la justicia social, ¿no? Es decir, ¿y qué es la justicia social? Bueno, pues entender que tenemos que más o menos tener todos lo que necesitamos, tenemos que reconocernos en la igualdad, tenemos que tener acceso a la participación en la toma de decisiones, es decir, que tenemos que tener un contexto que nos permita a todos pues vivir en un marco pues, de justicia, ¿no? Y, eso necesita un cambio de mirada, ¿sabes? Y el enfoque basado en proyectos yo creo que lo permite, pero para eso hay que generar como proyectos, ¿no? Como detonantes, como cambiar ese suelo de debajo de las piernas que te decía antes, ¿no? Ujú. Que nos permita a los alumnos hacerse preguntas y viajar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues son este conjunto de proyectos los que, bueno, puedo describir, pero en página web podéis encontrar muchísimos y algunos documentados y, bueno, pues a vuestra disposición. Claro, por supuesto. Y los links a esos blogs y demás van a estar en la descripción. Tuvimos una plática con un docente dentro de nuestros eventos con la comunidad que nos hablaba de de estas experiencias significativas dentro del cómo adaptarlas al currículum y todo esto. Y nos decía, ¿no? Pues podemos hacer tal vez 2, 3 al año. Esto que me comentas de aprendizajes basados en proyectos está pensado también de esta forma. A veces los profesores tienen como esta sensación, al menos en nuestra comunidad, de quiero hacer esto otro y esto otro y esto otro, ¿no? Eh, y más que nada para reconocer, ¿no? En estos proyectos exitosos que has participado, colaborado, mm, ¿qué tan, sí, qué tan seguido es esto, ¿no? No podemos, bueno, o podemos esperar tal vez una vez a la semana, un diario, tener este tipo de actividades. ¿Qué tanto para que sea algo realista, ¿no? Que tenga este propósito, que se cumpla. Ya, yo creo que sí que como organizaciones, las escuelas, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, que el tema del enfoque de proyectos también se trabaja en lo no formal, ¿no? Pero en las escuelas, que creo que es un poco más el interés que vosotros tenéis, yo creo que hay que planteárselo de una manera institucional hasta cierto punto, ¿no? Estando con los ojos abiertos a que si surgen cosas, pues hay que apoyarlas, pero y que por lo menos al menos una vez al trimestre si exista esa posibilidad de que los docentes se puedan sumergir en un proyecto. Hay proyectos que son más breves, ¿no? Que duran unas semanas, un mes, y hay otros proyectos que duran, bueno, pues hay un proyecto que llevo como 15 años con él. Es decir, o sea, imagínate que es este viaje a Marruecos, ¿no? Que año tras año voy y que ahora estoy preparando uno para octubre, fíjate, de este año y que ya estoy. Me dicen algunos, dice, pero si te vas a Marruecos otra vez, digo, sí, ya me saludan las piedras, me dicen, hola Juanjo, las piedras de hace 15 años. Los chavales que medían 50 centímetros ahora miden 1,80 m y me dicen, hola maestro, digo, hola chaval, ¿cómo estás? Entonces, pero ¿por qué? Pues porque cambia la mirada, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante, pero vamos, lo normal suele ser que haya posibilidad de que generen una dinámica de un. Muy breves no suelen ser, ¿no? A veces se plantean proyectos breves, ¿no? En una semana, sí, pero lo normal suele ser que terminan, pues enseguida un mes se te va, porque en cuanto quieres poner a varios docentes en contacto, es lógico que se te va un mes. A partir de 3 meses, yo he detectado, sobre todo en alumnos adolescentes, que pierde mucho el interés, ¿no? Entonces, la capacidad de mantener el interés, el compromiso, no sé si el interés, pero el compromiso de los docentes, de los alumnos en un proyecto más de 3 meses suele costar trabajo, a no ser que sea un proyecto súper caro. Es decir, pues yo que pues un proyecto, nos vamos a la India, pues, si nos vamos a la India desde España, pues imagínate, eso se mantiene, o nos vamos a Marruecos, o no, pero si no, cuesta trabajo mantenerlos. Entonces yo creo que sí que es cierto que lo que te decía el experto con el que has hablado, yo creo que yo le doy la razón, estoy muy de acuerdo, ¿no? Es decir, yo creo que institucionalizarlo, pero también hay que estar abierto a proyectos que surgen. Mira, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo supongo que lo viví, este es un poquito más lejos, pero esto es un tema global, ¿no? Pues Ucrania, ¿no? La gran guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, ¿cómo no vas a trabajar Ucrania?
Entonces de repente, pero yo a principio de curso no sabía que iba a haber una guerra en Ucrania, eso no lo sabíamos nadie, ¿no? Entonces, es decir, pero de repente surge, pues surge, pues lo acometemos como un proyecto y hay proyectos que podemos prever al principio, otros que no, ¿no? Pues el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, ¿cómo no vamos a poderlo prever? Lo prevemos, pero en España un volcán que en las Islas Canarias que surgió el volcán de La Palma, que hubo una erupción muy importante y entonces generó mucho, bueno, pues mucha inquietud, ¿no? Local y nacional aquí. Bueno, pues ¿cómo no lo vas a emplear? Pues claro que lo vas a emplear, ¿no? Yo recuerdo cuando hace años estuve pues, en Puerto Rico, ¿no? Un poco antes del huracán María y entonces de repente, oye, pues, y entonces, devasta la isla, ¿cómo no vas a emplear aquello? ¿No? Es decir, hay cosas que van pasando que van sucediendo, ¿no? O de repente pues hay un suceso en el centro, pues ¿por qué no, no? Entonces yo creo que los proyectos yo creo que pueden surgir un poco desde el punto de vista práctico. Lo que sí que es cierto, y para acabar, sería es importante hacernos una pregunta antes de emocionarnos con un proyecto, ¿no? Que es lo que nos pasa a los docentes, que nos emocionamos rápidamente, parar y decir qué contenidos curriculares, o sea, qué objetivos, qué quiero conseguir con esto. Y si me sirve, lo uso. Y si no me sirve, pues no lo uso. Entonces, que no sea, no hago este proyecto, pero luego además, no, es que este proyecto me sirve para esto que tengo que trabajar además. Ujú. Claro, claro, el propósito, ¿no? El propósito. Eh, Efectivamente. vale. En tu blog dice, los docentes no necesitan que les expliquen las razones para el cambio, ¿no? Y eso es algo que también hemos visto mucho en la comunidad. Todos tienen esta pues, pulsión, energía de quiero hacer cosas, ¿no? Y dice, lo que precisan son herramientas sencillas para llevarlo a cabo, ¿no? Ya hablamos de una de estas herramientas, el aprendizaje basado en proyectos. En tu experiencia y en el estado actual de las cosas, ¿qué otras? Y esta es una pregunta un poco egoísta, ¿no? Para saber qué tipo de pláticas llevar a nuestra comunidad, qué tipo de cosas poder seguir acercándoles a los docentes. ¿Qué otras herramientas crees relevantes en el estado actual? Ujú. Bueno, yo no creo que el aprendizaje basado en proyectos sea una herramienta, ¿eh? Yo creo que es Ok. un marco. Ujú, Pero para él hay que utilizar herramientas, efectivamente, pues, por ejemplo, y que tienen que ver con lo que sabemos de cómo se aprende, lo que vamos sabiendo de cómo se aprende, ¿no? Tampoco sabemos todo y eso es fantástico, que no sepamos nunca todo de cómo se aprende porque genera ahí un marco, ¿no? de ensayo y es bonito, ¿no? Emocionante. Pero, por ejemplo, sabemos que aprendemos mejor juntos que en solitario. Bueno, pues todas las gentes y las herramientas que tienen que ver con el aprendizaje cooperativo, tanto lo que ya sabía Bandura, fíjate, de las dinámicas de grupo, como las estructuras de Kagan, lo que dicen los Johnson, pues yo creo que eso es una herramienta interesante, ¿no? Puyolas, España. Yo creo que eso es un tema. Sabemos que aprendemos mejor haciendo, entonces todas las técnicas que tienen que ver con el aprender haciendo, learning by doing, es decir, que, oye, que hay que hacer. Y entonces, mira, uno de los profesionales más top que hay ahora mismo, están abanderando la innovación, son las gentes de los docentes de educación física, ¿no? Esto es una gran ujú, sorpresa que se están llevando ahora todos aquellos otros que tenían vestida la chaqueta de grandes docentes que eran los profesores de estas materias, ¿no? De estar sentado en el sillón y estos dicen, no, pues yo me pongo el chándal, pero realmente el que estoy marcando la diferencia. ¿Por qué? Porque aprender haciendo. Entonces, ujú, todas estas gentes que están comprometiéndose con valores que hasta hace 20 o 30 años eran caducos y ahora están volviendo a renacer, ¿no? Es decir, antes te hablaban de yo qué sé, de la renta básica de los iguales o tal, y te decías, "Uy, ¿esto de la renta básica qué es?", ¿no? Es decir, pues el derecho a poder sobrevivir por el hecho de vivir, ¿no? Y poderte ujú, dedicar a un trabajo y diferenciar el trabajo de tal, o el derecho de comprometerte comprometerte con el medio ambiente, comprometerte con la igualdad de género, es decir, de repente, pues esto se está convirtiendo en herramientas importantes y hay gentes que están trabajando y saben mucho de esto. Hay herramientas que tienen que ver con la gamificación, el juego
luego, con la tecnología, pero con la tecnología entendida como tecnología al servicio de la educación, no educación al servicio de la tecnología. Eso nos daría para otro podcast. Es decir, pues yo creo que eso hay tal. Y luego a mí me gusta mucho sacar herramientas que tienen que ver con ámbitos externos a la educación, ¿no? Es decir, ¿qué saben las gentes que trabajan con creatividad? Y entonces, pues desde los sombreros de Debona, que fíjate que si son antiguos y qué útiles son, ¿no? Hasta, bueno, metodologías mucho más modernas o metodologías que trabajan con grupos de ejecutivos, ¿no? Pues el que la cafetería del mundo, el espacio abierto, pues el campo de fuerzas, o sea, herramientas que tienen que ver con, que están trabajando en el mundo empresarial, que tienen que, el emprendimiento, es decir, yo siempre tengo una frase de decir, ¿es posible aprender sin emprender? Es decir, el emprendimiento entendido como aprendizaje, no como competitividad, es muy interesante y también genera un montón de herramientas. Entonces yo creo que hay una gran batería de herramientas. Lo que pasa es que los docentes parece que trabajamos, ¿verdad? Como dentro de nuestras paredes, con la puerta cerrada y las tecnologías de, entre comillas, de siempre, ¿no? Y entonces lo que deberíamos es de darnos cuenta que hay un montón de tecnologías y de metodologías. Mira, el teatro foro, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar a partir del teatro foro o trabajar a partir de metodologías de desarrollo de creatividad, yo que sé, el LANART, metodologías artísticas. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. Qué lástima que los docentes sigan solamente centrándose, o muchos docentes, o algunos docentes, en el papel blanco y el lapicero y lo que te dicto, en vez de el salir a la calle, ¿no? Y decir, vamos a ver qué está diciendo otras gentes, ¿no? Pero herramientas hay, yo creo que cientos, miles. Claro, claro, por supuesto. Vale. 3 preguntas para ir cerrando esto, ¿no? Primera, ¿en qué trabajas ahora mismo? Pues mira, yo ahora mismo, ¿en qué trabajas? ¿En qué te empleas y en qué trabajas? Mi empleo ahora mismo es formar a docentes, bueno, docentes de lo formal y no formal en educación, ¿no? Ahora mismo trabajo con chavales mayores de edad y trabajan pues queriendo ser pues, educadores infantiles, integradores sociales, animadores socioculturales. Trabajo en esa últimamente en este tema. También en formar a docentes, ¿no? Eso es una parte importante de mi trabajo, ¿no? En la difusión, en el trabajo con equipos de docentes, con algunos centros que quieren desarrollar planes de innovación y dicen, oye, acompáñanos en este proceso, yo lo hago encantado o tal. Y luego, ¿en qué trabajo? Que eso es el empleo, ¿no? Y el trabajo, que me cuesta a veces diferenciarlo. Pues ¿en qué trabajo? Pues me dedico a intentar sobre todo que no se pierda la conexión entre la innovación y el compromiso social. Ese es mi esfuerzo. Es decir, no creo que tenga que estar... es decir, tenemos que emprender. Y yo quiero excelencia para mis alumnos, pero quiero que sea una excelencia comprometida con las necesidades que observan en su mundo. Si no, ¿para qué? Y entonces yo creo que esto es un trabajo interesante, que a veces obliga a tirar del hilo, ¿verdad?, del empleo, ¿no? Pero bueno, yo creo que merece la pena. Claro, claro. Y bueno, entiendo que la mayoría de tus capacitaciones son en escuelas, no en comunidades como la nuestra, porque tenemos muchas realidades dentro de nuestra comunidad. Pero bueno, ya si necesitas, si hay algún link que podamos compartir para estos docentes, encantado. Y pues esperemos ahí haya algún tipo de colaboración adicional en ese sentido, ¿no? De capacitación para docentes. Yo hay, por ejemplo, una iniciativa que tuve hace no tanto, un par de años que llevamos haciendo, es que siempre te das cuenta de que se queda un poco corto, ¿no?, en la institucionalización. Entonces hicimos un laboratorio, el Laboratorio de Innovación Educativa, que lo constituimos como asociación sin ánimo de lucro, con el fin eso, de que fuera eso, una asociación sin ánimo de lucro, que no hubiera nadie pensara que esto pretendía lucro, sino más bien como abrir espacios
de debate, y ahí está, se llama Labine, ¿no? Laboratorio de Innovación Educativa, labine.org, y entonces, bueno, pues yo presido, porque alguien tiene que presidir aquello, pero de lo que se trata sobre todo es de generar espacios de formación, de intercambio, ¿no? Bueno, poco a poco pues colaboro mucho con entidades que tienen que ver con la educación para la justicia social o con innovación, y yo creo que entre todos vamos generando ahí una red a la que yo desde luego, bueno, iba a decir invito, no invito, sino me sumo a vuestra red, ¿no? Por supuesto, de, de, de apuesta por esto, porque la innovación puede generar una provocación, y la provocación es que las gentes se hagan preguntas y busquen creativamente respuestas a ella, ¿no? Que yo creo que compartimos, ¿verdad? Sí, 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 de hecho es también una de las razones por las que decidimos hablar. Bueno, ya que tenemos poco tiempo, un profesor de tu infancia, del colegio, de donde sea, un profesor que te haya inspirado y que recuerdes mucho, ¿no? Que te haya dado algún aprendizaje. Ah, vale, vale. Pues yo recuerdo a un profesor, ¿no? Que era fantástico. Era un tipo que daba plástica, ¿no? Ujú. Y yo le conocí en la adolescencia, ¿no? Y entonces yo quería ser artista, ¿no? Es decir, que yo quería... La creatividad para mí era muy importante, ¿no? Y este hombre era tan maravilloso como que su aula, fíjate, te estoy hablando de los años 70 o 60, yo que sé, hace bastantes años, pues 70 quizá, eh, pues su aula no tenía pupitres, eran mesas, te llevaba al salón, te dejaba en un aula para que te prepararas un teatro y al cabo y te dejaba libremente para que te prepararas un teatro, y por las tardes, en sus horas libres, él estaba en el taller y a los que nos apetecía, no éramos unos cuantos, ¿no? Nos apetecía, íbamos allí y seguíamos haciendo arte, ¿no? Ujú. Y hacíamos linóleo y hacíamos plásticas y hacíamos arcilla y hacíamos madera y hacíamos lo que nos daba la gana en el sentido creativo del asunto, y el tío nos apoyaba y nos enseñaba. Y yo le recuerdo a aquel hombre como diciendo, joder, este tío era un docente de verdad. Esto es ser docente, ¿no? Es generar espacios de creatividad para que las gentes nos podamos hacer preguntas y además desarrollemos proyectos concretos que llevemos a esas respuestas. Y entonces yo sí, a este hombre, José María, le recuerdo como un gran docente, ¿no? Es decir, y trabajaba contenidos, que sí trabajaba contenidos, y qué poco nos dábamos cuenta, pero cuánto aprendimos de ello, fíjate, décadas después de haberle conocido. Ujú. Claro, claro, claro. Y ya para cerrar, si pudieras cambiar algo de la educación como es ahorita, que tronaras los dedos y por arte de magia algo sea diferente, ¿qué cambiarías? Vale, ¿cuántas horas tenemos? No, no lo sé. Yo lo que no sé no sé qué habría que cambiar, ¿eh? Yo creo que lo que necesitamos es un cambio sobre todo de mentalidad, más que político, legislativo, ideológico. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, es una manera de entender, de comprometer la educación. Yo creo que la parte más importante que generaría un cambio actualmente sería un cambio en la manera de entender la evaluación. Yo creo que pasar de un modelo de evaluación em, centrada en la rendición de cuentas, que es como la que tenemos actualmente, a un modelo basado en la educación, en la evaluación formativa, es decir, algo que sirva para aprender, sería posiblemente el cambio más importante. Porque dime qué evalúas y te diré qué tipo de docente eres, ¿no? Es decir, y esto es una cosa que es así, ¿no? Es decir, entonces la evaluación es quizá uno de los elementos más que generan más injusticia en la educación, porque claro, tú como alumno vas a estudiar lo que sabes que yo te voy a preguntar. Entonces, el que tiene el poder es el que define las preguntas, ¿no? Esto hay gentes, ¿no? Lo están contando de una manera mucho menos coloquial que te lo estoy contando a ti, pero lo definen muy bien, ¿no? Es decir, y claro, entonces la evaluación es un elemento importante de justicia. Y si consiguiéramos cambiar el concepto de evaluación hacia un concepto de evaluación para aprender, formativa,
auténtica que llaman ahora, ¿no? Frente a un modelo de educación basado en la rendición de cuentas, quizá conseguiríamos cambiar gran parte de lo importante de la educación. Pero esto es soñar, esto es un poco a poco, vamos para allá, pero poco a poco. Claro, claro, ¿no? Empezar a medir lo que valoramos, ¿no? No, Efectivamente. claro. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo. Solo para terminar, quiero acabar con esta frase. Solo se aprende lo que se emociona y solo se enseña lo que seduce. Este fue el podcast Aprender es Crear. Muchas gracias, Juanjo. Un gran abrazo, muchas gracias a vosotros.